Está a punto de caer una tormenta aquí en mi casa. Ya salí ahorita y te los aviso porque a lo mejor son de esas tormentas que se ve que traen demasiado aire, se están doblando los árboles y seguramente, ojalá que no, se vaya a ir la luz. Por eso les quiero avisar. Pero esta tormenta no es nada en comparación con la tormenta que se le viene encima al PRI y al PAN. Hoy, la presidenta en la mañanera, aparte de celebrar su cumpleaños, es el cumpleaños de la presidenta, pues anunció algo que fue un baldazo de agua fría para toda la oposición. La presidenta dijo en la mañanera que van ahora por la reforma electoral. ¿Qué significa esto? Significa el adiós, primero que nada, a la reelección para evitar que haya más Alitos Morenos, más Lilis Telles, más Ricardo Anayas y todas esas personas que toda la vida se la han pasado siendo plurinominales, es decir, que nadie los elige. También ya no podrán ser 2 veces diputados o 2 veces senadores. También le tocaría el trancazo a Fernández Noroña, por cierto. Y por si fuera poco, lo más importante de todo es que, señoras y señores, se les va a acabar el fuero con el que actualmente se han protegido delincuentes, precisamente como Ricardo Anaya, quien hasta hace poquito estaba fuera del país huyendo de la justicia mexicana, y de Alito Moreno, que hasta el momento no se ha podido presentar en Campeche para que lo investiguen de dónde sacó tanto dinero, gracias al fuero que lo protege, que él mismo se regaló. Así es que quédate conmigo porque tienes que disfrutar esta noticia conmigo. Pequeño, travieso, bañado, goloso, vicioso de la política como yo, sepan que aunque la derecha no quiera y a la fachiza le cale una vez más, Huicha Entrevistas está en vivo y al aire. Felicidades. Un placer y muchas gracias. Y a todos los que lo escuchan. Ojalá pudieran ver cómo veo yo por aquí por la ventana, cómo se están doblando los árboles. Híjole, si no se va la luz, ahorita mientras esté transmitiendo va a ser un milagro. Pero bueno, esta publicación que ustedes ven aquí, la publicó alguien de la derecha. Y quiero que vean lo que dice. Castigo al INE, Sheinbaum anuncia reforma electoral. Pues sí, Claudia Sheinbaum ya trae en la mira una nueva reforma electoral. Esto no es nuevo, ¿eh? La reforma que trae Claudia Sheinbaum no es nuevo, ya se las habían anunciado. Es más, se las anunció López Obrador. Que se quieran hacer tontos es otra cosa. Dice, y no es casualidad que lo diga justo ahora, cada 5 consejeros del INE, cuando 5 consejeros del INE exhibieron las grandes irregularidades de la elección judicial, relleno de urnas 100% de participación en la elección del 12.9 y todo lo que ya sabemos que hicieron los consejeros de Lorenzo Córdoba, que trataron de frenar la elección judicial, que trataron de tumbarla, que no se repitiera. En pocas palabras, lo que querían estos babosos es que los 8,000 millones de pesos que costó la elección judicial fueran tirados a la basura. Se les hizo poco. Y también se les hizo poco que la gente que salimos a votar, pues fuera desechado nuestro voto. Porque al menos a mí no me pagaron ni un peso. Tampoco me coaccionaron. Yo fui uno de los ciudadanos que fui y votó con mi acordeón porque estaba difícil. Ese es el motivo principal por el que quieren tumbar o querían tumbar la elección judicial los consejeros de Lorenzo Córdoba que están incrustados ahí en el INE. Hoy la presidenta se refirió efectivamente que el INE se había excedido en sus funciones. Y es que quiso tomar parte como juez cuando eso le compete al Tribunal Electoral. Pero escuchen ustedes a la presidenta darles la mala noticia a todos los que están reeligiéndose cada rato y que están protegidos por el fuero. Chequen esto. Nunca mencionan eso. Eso no es parte de eso. Por ejemplo, ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE.
tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra del gobierno, de la Cuarta Transformación, hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente. Que está en mis 100 puntos, una reforma electoral, que hace falta. Y ya en su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección ahora. La cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos. Y otras formas también, los plurinominales también, para que darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso. Y regreso al tema de la censura, porque es que... Pues bueno, el tema de la censura es otra cosa que han estado inventando los de la derecha. Es que son bien cínicos, pinches güeyes de la derecha. O sea, de todo lo que se están quejando ahorita, es todo lo que ya hicieron. Alito Moreno, ahorita te lo voy a presentar. Comparando al gobierno de Claudia Sheinbaum con el gobierno del alemán, del bigotito, ya saben. ¿Ves? Ahorita lo vas a ver. Pero bueno, ahí te va de una vez. Alito Moreno dice, quieren una dictadura. Alito Moreno compara a Sheinbaum con regímenes fascistas. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, arremetió contra el gobierno de Claudia Sheinbaum tras el anuncio de una reforma electoral, acusando que pretende desmontar la democracia. No queremos desmontar la democracia, Alito Moreno, y no es la presidenta, es el pueblo de México que ya tiene hasta el gorro de estar viendo todo lo que hicieron los priistas y los panistas durante tantas décadas, porque fueron décadas, no fueron años, fueron décadas. Y no es que queramos otra cosa, no es que queramos, como dice Alito Moreno, desmontar la democracia, no. Le queremos quitar el fuero a ustedes, priistas, panistas, delincuentes, para acercarlos a la justicia. Por fin, un gobierno nos está dando la satisfacción de poderlo hacer. Porque hasta antes del 2018 los mexicanos éramos un cero a la izquierda. Llega el presidente López Obrador, nos empodera y nos da la facultad de poderlos sacar de la política y de llevarlos a la justicia. Queremos también evitar que se sigan religiendo ratas como la que estás viendo en pantalla y como Ricardo Anaya, Lili Téllez. ¿A quién no le gustaría, aquí en el chat, que ya no haya más senadoras como Lili Téllez? Personas que van al Senado no a legislar, sino a hacer un mercado del Senado. Yo soy uno de ellos. Escuchen las tonterías que dice Alito Moreno. En 1933, Hitler impulsó las leyes para tener la fuerza y la fortaleza, se llamaron las leyes para la fortaleza del poder, que le daban el combate con el pretexto de resolver la pobreza en Alemania. Y el símil, son las leyes de la supremacía constitucional. Es el símil del fascismo y del nazismo que está haciendo Morena. Hitler le daba poderes absolutos para que en 4 años, desde la Cancillería, pudieran hacer todas las reformas constitucionales y legales sin pasar por el Congreso. Lo primero que hizo fue impulsar una reforma al Poder Judicial. Una reforma al Poder Judicial que le dio el control absoluto para que el partido nazi, el fascismo, el nacionalismo alemán, pudiera designar a los jueces. De ese tamaño es el símil que hoy hay. El populismo y el fascismo son lo mismo. Destruyen las democracias en México. Entonces, por eso queremos alertar desde ahora
y lo haremos aquí y a nivel internacional también. Fíjense cómo son las cosas. Depende de quién las dice. Dice Alito Moreno que el populismo y el fascismo destruyen todo. Pero nosotros vemos que eso que llaman ellos que es populismo o fascismo, que dicen que existe en México ahorita, pues lo que significa como algo malo para ellos, para nosotros significa algo bueno. ¿Cómo las cosas cambian? Depende del lado que la mires. Alito Moreno representa la clase política de los ricos. Y nosotros que estamos viendo este video, incluyendo el que lo está haciendo, representamos la parte jodida, los mexicanos pobres. ¿Y cómo son las cosas? Que esto que él llama populismo y fascismo es el que los está destruyendo a ellos, no a nosotros. Por eso, de ahí mi comentario de que es una estupidez que Alito Moreno nos compare con el régimen alemán que algún día quiso apoderarse de toda Europa. Bien, porque entonces estos de Morena ya no tienen límite. Ya no hay límite, compañeras y compañeros. Van a destruir la democracia en este país y hay que advertirlo. Está en riesgo la república, está en riesgo la democracia. No queremos destruir la democracia. Los queremos destruir a ustedes, a todos los delincuentes que andan sueltos. No queremos hacer otra cosa más que eso. Y repito, no es el gobierno, no es Claudia Sheinbaum, es el pueblo. No se han querido dar cuenta de que es el pueblo quienes estamos hartos. Acabo de poner una encuesta ahorita aquí para todos los que me están viendo en YouTube y pregunté, ¿quién quiere quitar el fuero a los políticos? ¿Claudia Sheinbaum o el pueblo? Y miren, el 96% de la gente que ha contestado hasta el momento con 170 votos dice que es el pueblo. Y sí, efectivamente, no se confunda, Alito Moreno. Es la gente quienes los queremos mandar al carajo ya. Pues bueno, en otras noticias, exhibe Manon la debilidad de Israel. El consejero de Donald Trump confiesa cómo el alto al fuego fue para salvar a Israel, que se estaba quedando corto en sus misiles interceptores, que fueron superados por Irán y que los ciudadanos de Tel Aviv y Beersheba fueron castigados. Escuchen esto, esto es increíble. O sea, con esta declaración nos damos cuenta que entonces Israel, aliado de Estados Unidos, le pidió a Estados Unidos que interviniera porque ya se le estaba acabando este armamento para poder detener los misiles que le estaba mandando Irán. Fíjense de las cosas que uno se entera, ¿va? Ven nada más. Yesterday took this ceasefire was as much to save Israel. That's the hidden story here. They bit off way more than they could chew. They were played out as far. Yesterday was a brutal day for the citizens of Israel. Took horrible incomings, particularly in Tel Aviv, and I guess Beersheba also. They needed this because they were running out of defensive ammunition. And President Trump stepped in there with the help of Qatar. Look, we've come a long way since 7 years ago when Qatar, would not work with us on stopping the financing of Islamic terrorism, the financing of it. And they come a long way. They've stepped in the middle of the situation in Gaza. Pues de las cosas que uno se entera, resulta que entonces Estados Unidos se metió porque se le estaba acabando el parque a Israel, que presume de tener fuerzas armadas mejores que las de Irán. Pues ya vimos que no. Pues bueno, ahora resulta, dice Arturo Ávila, que los que desaparecieron a periodistas, destruyeron a medios críticos, reprimieron voces disidentes e impulsaron monopolios de comunicación, hoy se llenan la boca hablando de la libertad de expresión. Y sí, efectivamente, tal vez los priistas y los panistas que ahorita acusan a Morena de estar organizando este ataque sin precedentes, según ellos, a la libertad de expresión, pues no vivieron la época en la que si tú hablabas mal de Ernesto Zedillo o de un Carlos Salinas de Gortari, eras encajuelado o desaparecido inmediatamente. No. Créanme, a la gente que tiene menos de 40 años no tienen ni idea de lo que era
esta libertad de expresión que ahorita raya en el libertinaje hace 20, 30 años. Escuchen esto. Que no vengan a hablar a esta mesa de censura quienes despidieron a periodistas, Luis, quienes destruyeron a medios críticos, quienes impulsaron leyes para favorecer a monopolios, quienes reprimieron a voces incómodas, ¿no? Nosotros no silenciamos a nadie. Les traje ejemplos históricos. En la ley de qué telecomunicaciones. representaban ustedes, Luisa. Fíjate, cuando el presidente Luis Echeverría ¿En qué año? decidió, voy por partes, decidió simple y sencillamente exiliarlo por su crítica. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en donde sin duda se documentaron presiones económicas y cancelaciones de contratos directas contra los medios de comunicación. El bloqueo al Canal 40, ya bajo el gobierno de Fox, clarísimo, ustedes lo recordarán perfectamente bien, en donde incluso se enviaron elementos armados a tomar las instalaciones del Canal 40. La ley Televisa en 2006, votada por el PRI y por el PAN, en donde se consolidó el duopolio de Televisa y TV Azteca, limitando el acceso de nuevos actores al espectro digital, y fue calificada como un retroceso sin duda autoritario. Sin duda, el bloqueo que hizo el PAN durante el gobierno de Felipe Calderón, que presionó a los medios nacionales, y está documentado, para que no difundieran cifras reales de muertos ni imágenes de operativos fallidos. Y ni qué decir de los montajes que hacían ustedes con Genaro García Luna. No, me encanta cuando va Arturo Ávila a los medios de comunicación porque le pone una friega a todos los que... Es que es bien fácil darles en la torre ahorita a los priistas y los panistas, porque lo único que tienes que hacer es recordarles todo el mugrero que hicieron en su momento. Como mugrero que hacía también este chayotero que estás viendo en pantalla, quien antes era financiado por los gobiernos y ahora que ya no le dan dinero, pues ahora su hobby es estarse desquitando con el gobierno de Claudia Sheinbaum por el coraje que le da que ya no recibe dinero. Pues bueno, escuchen lo que dice ahora con respecto a este problema del huachicol que no nos hemos podido quitar de encima. Uno de los grandes engaños de López Obrador, uno tras otro, y ahora van no solo floreciendo, van reventando, es el que había terminado con el problema del huachicol, cuando en su gobierno adquirió el huachicol, dimensiones no solo nunca vistas, no, nunca pensadas, nunca calculadas, nunca soñadas, como se documenta ahora, con hasta la refinería que encontraron ahí en Veracruz, con el contrabando de decenas de miles de millones de litros de gas. Escuchen lo que está diciendo porque ahorita le vamos a dar un cachetadón. Fíjense. Gasolina y ahora también de diésel, contrabando en enormes buquetanques, uno de ellos con bandera de Singapur que tiene asegurado la Fiscalía General de la República en Altamira. ¿Por qué? Porque ahora el reto es buscar al padrino del contrabando de diésel. Y eso que López Obrador había acabado con el huachicol. Ahí les va. Vamos a despeinar a este pobre octogenario. Prácticamente en este video está culpando a López Obrador del tema del huachicol, como diciendo que López Obrador llegó con el problema del huachicol a la presidencia de la República, como si fuera algo que él provocó. Si ustedes recuerdan, cuando llegó el presidente López Obrador, una de las primeras cosas que hizo fue limpiar Pemex, porque se dio cuenta que Pemex, aparte de haber sido saqueado por los políticos de antes, priistas y panistas, estaba infestado de corrupción dentro de Pemex. Dentro de los directivos de Pemex había personas que se habían puesto de acuerdo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y del de Felipe Calderón y desde Vicente Fox. Se habían puesto de acuerdo con delincuentes externos para poder estar robando los combustibles con la complacencia, plena complacencia de los directivos de Pemex. O sea, en pocas palabras, era doble delincuencia. La que estaba afuera, exprimiendo los ductos. ¿Se acuerdan que agujeraban los ductos? Que por cierto, me acuerdo que un par de veces le explotó a gente pobre que se acercaba ahí a tratar de agarrar. Bueno, qué feas imágenes. Pero bueno,
Era esa delincuencia la que estaba fuera de Pemex y era la delincuencia que estaba dentro de Pemex. Entonces, yo no veo por qué este baboso que está criticando el gobierno de López Obrador y achacándole toda la culpa del huachicol como si él la hubiera creado, ¿por qué no voltea hacia los presidentes que le daban chayote y se atreve a decirles y a cuestionarles el por qué dejaron que se creara el negocio del huachicol? Y lo que es peor, ¿dónde fregados estaban los expresidentes cuando se dieron cuenta que Pemex estaba haciéndose un nido de corrupción, que estaban ayudando a los delincuentes que estaban creando en ese momento este grave problema del huachicol? ¿Dónde fregados estaban? Por eso, pues da coraje a personajes como este güey hablar como si López Obrador hubiera creado el huachicol. Pero bueno, fíjense que me metí a ciertas páginas de la derecha. De hecho, fíjense, esta se llama La Derecha Diario México. Y está muy divertida porque ellos ven todo lo que está pasando con un enfoque distinto al que lo estamos viendo. Nosotros lo vemos como algo positivo y ellos lo ven como algo muy negativo. Aquí están criticando la inclusión de las mujeres en los hechos históricos que han pasado, en las efemérides. La derecha, por alguna razón, siempre ha sido muy machista. Y la presidenta hoy en la mañanera dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo: normalmente en las efemérides no se toma en cuenta a las mujeres, son puros hombres. Es un tema bien interesante, no sé si lo oyeron, escuchen. La mayor parte de las efemérides son para hombres. Hay muy poquitas para mujeres. El jueves Noemí va a presentar las efemérides que se están incorporando a la ley de la bandera, el escudo nacional y las efemérides. La idea pues es el reconocimiento de las mujeres en la historia, porque si no reconocemos a las mujeres y su participación en los distintos momentos de la historia de México, pues difícilmente como mujeres nos reconocemos en la participación histórica y eso nos limita como mujeres. Es como el lenguaje, cuando se dice niño y niña. Cuando se dice niño parece un genérico porque así durante mucho tiempo se estableció en la lengua, pero en realidad al decir niño pues no se habla de las niñas. Fíjense lo que dijo la presidenta, yo no lo había pensado, pero si te pones a recordar, te darás cuenta que sí, que la mayoría de los personajes en la historia mexicana son hombres y hubo seguramente un montón de mujeres, pero todas ellas fueron excluidas. Este país siempre ha sido un país muy machista. De hecho, me sorprende que hayan permitido que llegara una mujer al poder. Por eso les digo, siéntanse muy orgullosos de estar presenciando algo histórico. La primera vez que una mujer llega al poder por méritos propios. Y vaya que en un mundo de hombres, de un machismo que todavía predomina en todo el mundo, pues debe de tener mucho más mérito que llegue una mujer al poder como lo hizo Claudia Sheinbaum. Pues bueno, en las redes sociales ve nada más lo que dicen de Claudia Sheinbaum: inteligente, buena, hermosa, aporta y personalidad, desinteresada y lo más importante, que no pela a la derecha. Hoy la presidenta de la República cumplió años y así la recibieron en la mañanera. Muchas gracias. Ya a esta edad ya no hace falta tanto cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, un año más vieja, pero lo importante es la juventud en el corazón. Muchas gracias, gracias de verdad. Muchas gracias. Siéntense, por favor. Fíjense,
Voy a hacer un comentario que no tiene nada que ver con el cumpleaños de la presidenta, pero seguramente ustedes ya notaron esto. ¿Por qué hay tanta empatía con la mayoría de la gente de este país con los últimos dos presidentes que hemos tenido? Con Claudia Sheinbaum y con López Obrador. ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué hacen clic con la gente? ¿Por qué creen? Es más, alguien que me diga aquí en los comentarios, ¿por qué creen que existe este clic entre López Obrador y el pueblo y Claudia Sheinbaum y el pueblo? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que pasa ese fenómeno? Que no pasaba antes con un Peña Nieto, por ejemplo, con un Felipe Calderón, con un Vicente Fox. Es más, Vicente Fox algo más o menos como que chispeó un poquito. Más o menos. Vicente Fox como que más o menos se acercó a lo que provoca Claudia Sheinbaum y López Obrador. ¿Ustedes qué creen que es ese clic? ¿No? ¿No hay ningún comentario? Atención al pueblo, dice Javier Gómez. Sí, también. Pero no es eso. Por la sencillez, como dicen Carmen, caliente, 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 caliente. Dice Huicha, la razón es evidente porque hubo cambio. Miren, la razón por la que han hecho clic con todos nosotros es por la sencilla razón de que hablan, caminan y se ven como uno de nosotros. Es la primera vez que tenemos presidentes que no son altaneros, que no son elitistas, clasistas, racistas. Por eso es normal que los veamos caminar en la calle y que se dejan tocar y que se acercan a la gente. ¿Cuándo fregados habían visto eso? Nunca. Nunca. Es eso. Nosotros como pueblo los vemos y sentimos por primera vez que nosotros los pusimos ahí, porque los vimos en la calle en campaña. Vimos a un López Obrador batallando un chorro de años, durmiendo en la calle, durmiendo en el piso, comiendo lo que fuera, con el único objetivo de cambiar, de llegar al poder y cambiar este país y empoderar a la gente más pobre. El día, Dios no lo quiera, que regrese un político de esos que se sienten fifís, que se creen fifís o que realmente tengan mucho dinero, entonces las mayorías en este país ya no harían clic. Y con este comentario me brinco a otro tema que ni siquiera venía con el video. ¿Quién va a hacer? Fíjense qué pregunta tan buena. Habiendo dicho yo esto, que un ingrediente básico y principal es que haga clic el candidato con el pueblo, yo les pregunto a ustedes, habiendo dicho esto, ¿quién pudiera ser el candidato que tenga que lanzar Morena para que haga ese clic de nuevo? Lo primero que se me vino a la mente fue Marcelo Ebrard. Yo, en lo particular, creo que Marcelo Ebrard no pertenece al pueblo. Yo nunca lo he visto como alguien del pueblo. Alguien así dicharachero como López Obrador o con una sencillez sin igual como la que tiene Claudia Sheinbaum y que sabemos y los conocemos que no vienen de familias ricas y que nunca han tenido dinero. Yo a Marcelo Ebrard no lo veo así. Y lo menciono porque él es quien se rumora que puede ser el próximo candidato, la próxima corcholata, que pueda ser quien represente a Morena en el 2030. Pero yo no lo veo como parte del pueblo. No sé si haría clic con la gente. Yo más bien a él lo veo haciendo clic con todos aquellos que no quieren ahorita a Claudia Sheinbaum, con los ricos, con los que se creen fifís. ¿Ustedes quién creen? Dice Lupita Gutiérrez, Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña es alguien que hace clic
con el pueblo. Solo que de repente hace cosas que le bajan puntos, pero es muy buen ejemplo. Omar García Harfuch, excelente Gerardo Lira. Creo que Omar García Harfuch puede ser alguien quien no representa a los ricos y que podría hacer muy buen clic con la gente. Mira, la gente, Noroña, Omar García Harfuch. Noroña, Omar García Harfuch. Omar, Torruco va a ser presidente de la República un día. De mí se acuerdan si no. Solo siento que le falta carrera todavía. Yo sé que él tiene muchas ganas y es uno de los políticos más preparados, pero está muy joven. Pero estoy segurísimo que él va a ser presidente un día. Pero bueno, siguiendo con la información. Imagínense que algún elemento de la Guardia Nacional viola tus derechos y no tendrán con qué castigarlos. Este es el miedo que le da a los priistas y a los panistas. Este video es de una legisladora que le da pavor que le den poder a la Guardia Nacional. Escuchen. Y nosotros pues sí nos dimos cuenta de un pequeño detallito que a ustedes se les fue. Resulta chiquitito. En el artículo 434 del que habla esta reserva, resulta que en ningún momento, en ningún párrafo ni renglón mencionan ni a la Fuerza Aérea ni a la Guardia Nacional dentro del Código de Justicia Militar. Gravísimo. ¿Qué significa, gente que nos ve y nos escucha? Pues que si no las corregimos la plana como siempre, porque estas son las cosas que tiene que estar haciendo la oposición, no nada más batallar y luchar y dar la cara ante las barbaridades que están haciendo, como militarizar el país y culpar además a los estados y a los municipios como si los municipios les dieran un peso. Quieren que los municipios nos hagamos cargo de la seguridad, con mucho gusto. Devuélvanos los recursos que se roban, porque ni siquiera puede decir que lo ocupen. Les da un miedo terrible a darle poder a la Guardia Nacional. Fíjense, se han estado oponiendo a un montón de cosas, entre ellas darle un poco más de poder para que pueda tener labores de espionaje la Guardia Nacional. Y díganme ustedes, ¿quién pudiera tener miedo de darle ese poder a la Guardia Nacional? ¿A quién le daría miedo que le espiaran el teléfono? A los delincuentes, no más. Ahora, es que me sorprende lo básico que son los de la derecha. Actualmente, nuestros teléfonos pueden ser intervenidos sin que haya una ley de por medio. ¿Ustedes cómo fregados creen que agarraron a Chapo Guzmán? ¿Cómo creen que agarraron a todos esos delincuentes pesados? Por el teléfono. Ya lo decía hace 20 años Pablo Escobar en Colombia. Le dijo a su hijo que lo peor que podría hacer alguien que anda huyendo de la justicia es agarrar el teléfono porque lo ubican luego. Hoy la tecnología le permite ir más allá a las policías. No solamente te ubican, te oyen y te escuchan, te ven y te escuchan por el teléfono. Es increíble. Ahorita hay una tecnología que yo me enteré hace poco. Tienen manera de rastrear desde algún tipo de satélite, supongo, por medio del calor a la gente en su casa. Por ejemplo, yo ahorita, mi hija está aquí arriba durmiendo en la planta alta y yo estoy aquí abajo transmitiendo para todos ustedes en la cocina. Por medio de ese tipo de tecnologías de calor, pueden ver cuántas personas hay en esta casa y qué están haciendo. Y luego se meten al teléfono y pueden oír lo que está uno diciendo y se meten a la cámara y te pueden ver. Por eso les digo que me sorprende el nivel tan básico que tiene la derecha, que tiene miedo que la Guardia Nacional pueda intervenir teléfonos de manera legal para poder agarrar delincuentes. ¿Qué no es eso lo que queremos? ¿Y qué no es eso lo que han estado chingue los de la derecha de que por qué no agarran a los delincuentes? Bla, 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 bla. ¿Y por qué
también me estoy acordando. ¿Y por qué no aplauden los logros que han roto récords en estos 8 meses que van del gobierno de Claudia Sheinbaum de lo que ha hecho Omar García Harfuch? Hace ratito en el otro video publiqué un video donde Omar García Harfuch dijo hoy en la mañanera que en 2 semanas, escuchen, en 2 semanas, 15 días, agarraron a 1,224 delincuentes. Repito, 1,224 delincuentes en 2 semanas. Todos ellos delincuentes de alto impacto, pesados, de los machuchones. ¿Saben cuántos llevan en estos 8 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum? Más de 24,000 delincuentes detenidos, todos de alto impacto, no cualquiera. ¿Ustedes han oído a la derecha aplaudiendo o reconociendo el logro de Claudia Sheinbaum en esta estrategia de seguridad y a Omar García Harfuch por ser el artífice de lo que está pasando? No. Pero ¿quién sí le pone atención? Nosotros, el pueblo, la misma gente ahorita lo estaba mencionando a él para candidato a presidente. Dice, no queremos militarizar al pueblo porque entonces va a ser un gobierno militar. ¿De dónde sacan esa tontería? Vean lo que dice con respecto a esto Dolores Padierna. Modelo establece claramente que le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conducir la estrategia de seguridad y que el titular de esta secretaría es una persona civil y que las Fuerzas Armadas están al mando de la Presidenta de la República, no se mandan solas y la Presidenta es un mando civil, de tal manera que lo de militarismo solo cabe en el desgarriate que tenían los anteriores gobiernos en materia de seguridad. ¿No se cansan de quedar como estúpidos los de la derecha? ¿Cómo puede ser que vaya a ser un régimen militar si quien es la presidenta de la República es un mando civil? Yo nomás digo, los únicos que pueden tener miedo de que la Guardia Nacional tenga más jerarquía y más funciones, más permisos, son los delincuentes. Y se exhiben solos los priistas y los panistas cuando dicen, ¡no, cuidado! Pues sí, porque ellos precisamente tienen mucha cola que les pisen. Pero bueno, vean nada más. ¿Se acuerdan de esta persona? Es el gobernador Gavin Newsom. Dice, bueno, voy a poner tantito el audio. I'm so proud to be governor of California, 4th largest economy on planet Earth. Ahora les voy a traducir. Dice, California es la 4ª y más larga economía de Estados Unidos, el más diverso estado en la más diversa democracia y un líder en tecnología e innovación porque es de inmigrantes. Los inmigrantes son quienes hacen de nuestro estado grande y ellos son los que hacen a este país grande. Este es el motivo por el que este señor, gobernador de California actualmente, pero lo que le sigue de seguro, que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Él sabe la importancia que tienen los mexicanos, más de 49 millones de mexicanos, votos que seguramente van a votar por él. Ahora que andaba defendiendo a los mexicanos y a todos los inmigrantes en Los Ángeles, California, se ganó a toda la gente. Y ya cuando Donald Trump quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. El gobernador de California que estás viendo en pantalla se había ganado a todos los inmigrantes. Hasta ese momento Donald Trump reaccionó que estaba atacando a uno de los estados con más votos potenciales que seguramente le van a dar en la torre a los republicanos en las próximas elecciones. Y eso sin contar a los hispanos que hay en toda la Unión Americana. Solo estamos hablando de California. Por cierto, le mando un abrazo a toda la gente que me están viendo en California. Y ahora, hijo de su madre, esto que te voy a mostrar a continuación. ¡Ay, güey! Vean nada más, esta cosa que están viendo ahí es de verdad.
eso que están viendo es un alacrán del tamaño de un perro. Ay, miren, nada más de estarlo viendo, hasta siento pasos así. Ay, hijo de su madre. Déjenme les comento algo chistoso. Hace aproximadamente unos 2 años, cuando vivía en la otra casa, una casa muy pequeñita, muy, muy pequeñita, estaba yo un día viendo la televisión con la luz apagada. Y entonces de repente estaba acostado en la cama. De repente sentí que me cayó algo en la panza, pero era demasiado pesado para ser un cucaracho. Entonces me asomé así y era un alacrán de este tamaño, así de este tamaño, que me había caído del techo en la panza. No, hombre, ya sabrán cómo me paré hecho mal, brinqué como 3 metros para allá, me lo sacudí, pues pobre animalito quiso correr, por cierto no lo maté, lo metí en un frasco como pude con mucho miedo y lo llevé a tirar a un lote baldío. Soy de esas personas que no matan insectos. Pero vean nada más este video que me acabo de encontrar de cómo son las mascotas en Durango. Señores de Durango, no manchen, que alguien les diga a la gente de Durango que existen perros que pueden ser mascotas, porque un alacrán, que hay gatos, que hay chinchillas, que hay ardillas, que hay conejos. ¿Cómo que agarran a los alacranes del tamaño de un perro como mascota? Es impresionante esto. Vean esto. Déjenme, le pongo audio porque tienen que escuchar lo que dice la gente. Es que me quedé con la boca abierta. Estoy seguro que algunos van a sentir cosquillitos así en el cuerpo como yo, miren. En Durango matan a los alacranes para que no crezcan. Los usan para hacer llaveros para turistas. A él ya lo iban a convertir en llavero, pero me puse brava cuando vinieron los del mercado a buscarlo. El otro día me picó, pero me tomé 2 litros de leche, ya ve que con eso se corta el veneno, no me hizo nada. Al Morris lo tengo desde niño, le picó a mi mamá, a mi papá, a mi carnala, a mi otra carnala, a todos ya nos picó el Morris, pero así lo queremos. Si te pica hay que ir al hospital, no hay que confiarse, pero entre más chicos, más venenosos. Por eso a estos los quieren de llavero. Cuídense en esta época de calor, salen con las lluvias, pero no los maten, vean cómo crecen bonitos. Es que de veras, ¿quién se los come? Véanlo. Es demasiado bonito para comérselo, ¿a poco no? Asesino, ¿quién se los come? En Durango no nos comemos a los alacranes, los cuidamos. La avisó. Alguien dice, están hechos con inteligencia artificial. Mira, más vale que sea eso, porque yo, por lo pronto ahorita, ni de chiste me harían que yo fuera a Durango. Déjenme les digo que yo cuando estaba chavo viví en Durango como 2 meses. Más o menos, 1 mes, 2 meses, no me acuerdo. En ese entonces me gustaba mucho la cantada y un bar me invitó a hacer una temporada, ¿no? Entonces yo me fui para allá y recuerdo perfectamente que todos los días en las mañanas me fijaba abajo de la cama y siempre había, cuando menos, un alacrán chiquito. No, yo la pasé muy mal todo ese tiempo. Pero si es inteligencia artificial lo que acabamos de ver, pues qué buena inteligencia artificial, porque ponen diferentes tipos de animales de diferentes colores y de diferentes tamaños en cada una de las personas que traen estos animales. Ojalá si hay alguien de Durango que esté aquí presente en el chat nos pueda decir si esto es real, si realmente existe algo de ese tamaño o qué. Yo, no, qué miedo, yo, no, por si las moscas, miren, yo no voy a Durango. No, qué miedo. Pues bueno, noticia de última hora. Dice este baboso de la Coparmex que a 3 años, que 3 años los quiere para implementar que... Lo que dice este empresario es que 3 años son muy pocos para implementar las 40 horas. No habla de cómo para cuándo les gustaría, pero si por los empresarios fuera, dentro de 100 años estaría con madre.
no es la primera vez que escuchamos o que vamos a escuchar a un empresario sacándole la vuelta a las 40 horas. Mientras el pueblo dice, ya las queremos, los empresarios dicen, no se las vamos a dar. ¿Ustedes qué opinan de esta forma de pensar de los empresarios? Escuchen. En nombre de Coparmex Nuevo León y Coparmex Nacional, comentar que sí estamos a favor, junto con la mayoría del sector empresarial, en que siga avanzando este proceso de la revisión para la reducción de la jornada laboral. Pero dicho esto, también buscamos que se haga de una forma en que logremos mantener la competitividad de nuestras empresas. México ha sido muy exitoso en las últimas décadas gracias a la atracción de la inversión extranjera, y eso es gracias a nuestra mano de obra. Y sin duda hay que cuidar que logremos seguir con esa competitividad para lograr generar esos empleos bien remunerados que tanto necesita el país. Entonces buscamos y promovemos que sí se haga, pero que se haga de una forma paulatina. Sin duda 3 años se nos hace un proceso muy acelerado. Buscaríamos que fuera algo más similar a lo que pasó en Chile, donde se llevó un periodo más largo para que las empresas logren irse moviendo hacia esa productividad para mantener la competitividad. Fíjense cómo son las cosas. Mientras a estos empresarios mexicanos se les hace poco 3 años para implementar lo de las 40 horas, cuando sucedió la pandemia, de sopetón, muchos países tuvieron que enfrentar, incluyendo México, tuvieron que enfrentar el desafío de que la gente trabajara desde su casa. Y después de ver el éxito que fue eso, muchos países continúan trabajando de esa forma. Es más, mírenme a mí. Yo desde la pandemia estoy sentado en una computadora trabajando desde mi casa todos los días, pero desde aquí. Lo mismo sucedió con muchos países. Y muchos de los empresarios que se están negando a implementar las 40 horas ni siquiera necesitan que sus empleados estén físicamente en las empresas, porque hay muchas empresas que no se requiere estar ahí. Son oficinas, por ejemplo. Y dicen por ahí que cuando le das la facilidad a los empleados de trabajar desde su casa, pues lo hacen en un entorno más cómodo y son más productivos. En mi caso en particular, es cierto, ¿eh? Yo nunca había sido tan productivo como desde que me obligaron a trabajar desde mi casa con la pandemia. Y así sucede con países de primer mundo que ya se quedaron así. Es más, ¿por qué creen que hay tantos extranjeros que se vienen a vivir a México? Son los que trabajan desde su casa. Imagínate tú, qué padre que eres un gringo o eres un europeo que ya se implementó la manera de trabajar desde tu casa y luego descubres que existe un país maravilloso, hermoso como México, en donde tu moneda vale 20 veces o más de 20 veces más que tu moneda. No, pues está regalado para ellos. Por eso hay muchos extranjeros que se están viniendo a vivir aquí a México. Todavía está el debate de los alacranes. Dice alguien que es una página de chistes. Ojalá, carnal. Ojalá, porque te lo juro que yo no me voy a quedar en Durango nunca. Les voy a mandar saludos desde acá a toda la gente de Durango. Pues bueno, señoras y señores, disfruten esta tontería que les voy a mostrar. Margarita Zavala se puso a criticar hoy desde la Cámara de Diputados a los que le cantaron las mañanitas a la presidenta. Hubo varias voces de derecha que se opusieron a esto que ellos llamaron un ridículo de cantarle las mañanitas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero tienen que disfrutar esta joya conmigo. Vean nada más. Les pagan mucho como para cantar las mañanitas, para ser cantores, ¿no? Y para levantar la mano, les pagan mucho. A ver, vamos a cantar las mañanitas. Ahora fíjense a Felipe Calderón pidiendo que le canten las mañanitas, no a la presidenta, a su esposa. Vean nomás. A ver, vamos a cantar las mañanitas a las 3. 1, 2, 3. Estas son. ¿Hubo alguien de la derecha que dijera en ese entonces que era un ridículo y que por qué le cantaban las mañanitas a alguien que ni siquiera era la presidenta de México? ¿Verdad que no?
Pero es que es lo que les digo, que son re buenos para estar criticando, pero cuando les toca a ellos estar en el ruedo, no quieren que los toquen. Pues bueno, señoras y señores, lo que les decía, Omar García Harfuch, más de 24,000 personas han detenido las fuerzas federales durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se han asegurado 178 toneladas de droga y se han incautado más de 3 millones de pastillas de fentanilo, al grado que el mismo presidente Donald Trump le agradeció a México lo que están haciendo por toda la gente que se mete estas cochinadas allá en Estados Unidos. Hoy en la mañana estuvo ahí en la mañanera Omar García Harfuch y dio a conocer de que nada más en estos 15 días habían agarrado a más de 1,200 personas. Ve nomás. Es decir, de los últimos 15 días, se han asegurado y detenido a 1,233 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 22 objetivos prioritarios. 671 armas de fuego, de las cuales 200 fueron aseguradas hace un par de días en Culiacán, Sinaloa. Omar García Harfuch la está rompiendo en grande, ¿eh? Yo, de las corcholatas que pudiera haber presidenciables en este momento, digo, yo sé que falta mucho para el 2030, pero ya se puede ver más o menos un panorama, yo me supongo. Noroña va en la lista. Marcelo Ebrard, definitivamente. Creo que se va a colar a Dan Augusto. Ricardo Monreal, si llega con Morena hasta el 2030, que va a ser un milagro, porque últimamente lo hemos visto como uno de los personajes más traicioneros dentro de la 4T. Yo no lo veo a él como una corcholata. Si lo hacen, lo van a hacer para hacerle el favor, porque es de los fundadores del partido, pero no creo que se vayan a tomar en serio la aspiración de Ricardo Monreal de querer ir. Es más, lo veo más con la posibilidad de salirse de Morena para lanzarse de presidenciable con algún otro partido, o con el PT, por ejemplo. Es como lo está haciendo su hermano, Saúl Monreal, quien ya había dicho el güey que no se iba a lanzar para gobernador, pero ya se arrepintió. Por cierto, llevándole la contraria a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque él dio su palabra de que no iba a ser, pero ya anunció hace una semana que sí, que va a ir porque quiere ser gobernador de Zacatecas también. Qué poca madre, son bien descarados los Monreal. Pero bueno, veo a Omar García Harfuch entre un muy posible corcholata. Y si a eso le agregas la excelente relación que tiene con la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que estaríamos viendo al próximo candidato de Morena. La derecha jura y perjura que la presidenta tiene el poder de imponer a quien quiera. Solo que la derecha piensa que puede imponer al hijo del presidente López Obrador, lo cual, repito, se me hace una tontería. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo al hijo del presidente López Obrador. Cuando menos ahorita, en el 2030, no creo. No, tiene que pasar por un proceso, tiene que calarse más en la política, tiene que gobernar cuando menos un estado o algo para poder agarrar colmillo político. Omar García Harfuch no ha gobernado nada, pero estuvo a punto de gobernar la jefatura de gobierno hace poco, ¿se acuerdan? Yo creo que después del 2027 estoy casi segurísimo que lo van a lanzar para gobernar algo. Y si lo lanzan para gobernar algo, sería la señal inequívoca de que lo estarían preparando para el 2030. Ya quiero ver eso. Estoy casi seguro que va a pasar. Pues bueno. Y están mostrando como ardida a Margarita Zavala, hombre. Pues es que ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué les molesta que le canten las mañanitas a la presidenta Claudia Sheinbaum? Y ahorita, pues los priistas y los panistas están grite y grite porque no quieren que se hagan las reformas. Que da nombre al video. Suenan las alarmas, él mismo lo dice. ¿Cuál es la preocupación de Ricardo Anaya de que se vaya a poner a implementar esta nueva reforma electoral que hace mucha falta, Por supuesto que ningún mexicano creo que esté de acuerdo en que se esté despilfarrando tanto dinero en el dinero que se paga al INE para hacer las elecciones. En estas elecciones pasadas del 1 de junio nos salió barato.
Fueron 8,000 millones de pesos. 8,000 millones de pesos. Es insultante para un país donde hay tantos pobres todavía. Gente que come a veces una vez al día. Es insultante. No puede pasar este tipo de cosas. Se tiene que hacer una reforma electoral a conciencia en donde se recorten todos esos gastos superfluos. La reelección se va a acabar con la reforma electoral. Y personajes como Ricardo Anaya les da un miedo horrible, pero no porque ya no se puedan reelegir, sino porque ya se les va a acabar el fuero. Al ya no poderse regalar otra plurinominal, ya no se pueden proteger. Ya solo les va a quedar un camino, salir corriendo del país otra vez. En este sexenio nos vamos a llevar muchas sorpresas muy agradables. Entre ellas, ver a muchos de los que han estado huyendo de la justicia por fin encerrados. De mí se acuerdan. El Poder Judicial va a venir a concretar ese sueño de muchos mexicanos, porque ya no los van a poder proteger, porque ya no les van a poder dar el privilegio de ampararse. Ahora sí le van a bailar. Vean nomás la preocupación de Ricardo Anaya. Nosotros queremos sonar las alarmas. Nos parece gravísimo que el gobierno esté anunciando una reforma electoral, porque lo que el gobierno quiere, el objetivo de fondo del gobierno, y hay que decirlo con claridad, es el control total en nuestro país. Es la instauración de un régimen de corte autoritario. Por eso tomaron el control a la mala del poder legislativo. Por eso reformaron la Constitución para tener el control total del poder judicial. ¿Qué le falta hoy al gobierno para ya de plano controlarlo todo? Para que nos convirtamos de facto en un régimen de corte autoritario. Lo que les falta es controlar al INE, controlar a la autoridad electoral. Es regresar a las épocas de los años 80, en donde el gobierno controlaba todo, incluida la organización de las elecciones. Entonces, a nosotros nos parece gravísimo que se abra esa puerta. Por supuesto que vamos a dar la batalla porque queremos defender la democracia, que el que gane las elecciones gobierne, pero que se sigan contando los votos en nuestro país. Entonces sí nos parece preocupante en extremo que Morena, no satisfecha con controlar el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ahora también quiera tener el control de las elecciones, como era en México de los años 80 para atrás. Fíjense cómo para defenderse tienen que escupirse a ellos mismos las caras. Fíjense cómo aquí Ricardo Anaya, para poder poner el ejemplo de cómo era estas viejas prácticas, esto que están diciendo que está haciendo Morena, es lo que realmente hacía el PRI. Y escuchen a un Ricardo Anaya que estuvo aliado hace poco con los priistas, escupiéndole en la cara a sus compañeros, a los priistas, poniéndolos de ejemplo de algo malo que habían hecho antes. Y aquí es donde te preguntas, entonces, ¿por qué fregados fueron en una alianza si sabían que eran de lo peor en la política? ¿Cómo pudo haber sido que se aliaran en el 2024 para tener una representante para acabarla de fregar lo que le sigue de perdedora? Si sabían que eran corruptos. La misma Xóchitl Gálvez ahorita sale despotricando en contra del PRI todo el tiempo. Entonces, ¿por qué chingados se vendió a representarlos? Yo recuerdo perfectamente, ahorita le caga que le digan que es la candidata del PRIAN, pero yo la recuerdo perfectamente diciendo, me siento completamente orgullosa de representar a los priistas y a los panistas también. Y ahora dice que ya no es priista y que tampoco es panista. Pero antes, ay no, se ponía la bandera de ellos. Escuchen cómo se escupen entre ellos. El Poder Legislativo ahora también quiera tener el control de las elecciones, como era en México de los años 80 para atrás. Por supuesto que nos parece gravísimo. Como era el México de los años 80 para atrás. Pero bueno, descarados. Pedro Ferriz Híjar. Este tipo es... Híjole, no, es que me sorprende. Me sorprende el grado de misoginia con el que puede actuar. Dice, ahora resulta que se necesita una reforma política porque el INE México se extralimitó. Y dice, no mames. Así pagan la sumisión de Guadalupe Tadei. Y es que la derecha, hasta hace poco, aseguraba que Guadalupe Tadei
estaba a las órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum molesta con lo que hizo el INE hace una semana de querer tumbar la elección judicial, pues dice, hay que reformar al INE. Entonces, la derecha queda como payasa porque no es cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum esté confabulada con Guadalupe Tadei, que es la presidenta del INE. Por ejemplo, ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. El tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia. Y es que hay que recordar que de los consejeros que está hablando la presidenta Claudia Sheinbaum son los que puso ahí Lorenzo Córdoba, los que hagan de cuenta que son los porros de Norma Piña, pero en versión electoral. Era más bien como el último recurso que le quedaba a la derecha de que pudieran tumbar la elección judicial. No pudieron, pero ¿saben qué? Estuvieron bien cerca, ¿eh? Por un voto no pudieron. Por un pinche voto. Imagínense el caos que hubiera sido que el INE hubiera dicho no podemos validar la elección judicial. No hubiera sido el acabose porque existe el Tribunal Electoral que finalmente hubiera dicho claro que sí es válida. Y hubieran quedado en ridículo y como estúpidos todos los consejeros a las órdenes de Lorenzo Córdoba. Pues digo, es que les digo que la derecha nos pinta como un panorama trágico lo que está pasando en este país. Dicen, es que Morena se está apoderando de los 3 poderes, lo cual es una mentira, ¿no? Pero si así fuera, pues quien se la está viendo negra son los de la derecha, no nosotros. Y la derecha representa una minoría. Y en un país democrático se vela por el bienestar de las mayorías, no de las minorías. Y en este país siempre era al revés. Se procuraba el bienestar de las minorías, de los más ricos y de los que se sentían ricos. Y todos los demás no importaban. Pues ándenles, cabrones, ahora es el revés. Ahora se aguantan. Ve nada más de la encuesta que puse en YouTube de que quién quiere quitar el fuero a los políticos, si Claudia Sheinbaum o el pueblo. Hasta el momento han votado 2,234 personas y el 94% dice que es el pueblo quien quiere quitarle el fuero a los políticos, y coincido total y completamente con todos los que han votado en este sentido. Bueno, pues hoy le cantaron las mañanitas en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, a la presidenta. Y no faltó quien estuviera de amarguetas diciendo que no se podía hacer este tipo de ridículos. Ve nada más y cómo se burlaron de él. ¿Quién fue la persona? De Movimiento Ciudadano. ¿Quién? Gibran. Ve nada más. Con el objeto de salvaguardar la investidura de esta soberanía y el orden, pedirle que cuide usted que se evite la ridiculez que se ha institucionalizado de cantarle las mañanitas a la jefatura del Estado mexicano. Solo esa petición, presidente. ¿Usted solicita que nadie le cante las mañanitas a la presidenta? ¿Es correcta su solicitud? Voy por ser... Así es, solicito devalúen a esta Cámara y que no sean ridículos. Esa es mi solicitud. He tomado puntual nota de su petición. Qué ridículo se aventó Gibran, este político, ex político de Morena, quien ahora despotrica en contra de de todas las veces que pueda, en contra de la Cuarta Transformación. Pero bueno, así son las cosas. Para todos los que vienen llegando, estamos hablando de que suenan las alarmas. Anaya quedaría sin fuero. Híjole, qué cosas. ¿Tú qué opinas? Opina con tu voz al 844-390-9654. Mándame un mensaje de voz de menos de 30 segundos para que opines al 844-390-9654. Opina
con tu voz. Este señor es a quien la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, metió al bote por andar de misógino y por estar faltándole el respeto a una mujer. A este no lo metieron al bote por expresar su opinión. Lo metieron al bote por faltarle el respeto a una mujer. Bueno, yo les dije, no tarda en salir en Atypical. Y adivinen quién lo entrevistó. ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado? Repito, en mi caso, libertad de expresión. Y es lo que pensamos en el movimiento. Presidenta, lo que acabamos de escuchar, le dicen ustedes la titina, está mintiendo. Está mintiendo porque ella sabe, porque ella lo ha ordenado. Ella ha ordenado la censura, ¿sí? Y nada más hay que preguntarles a quienes han sido censurados y perseguidos, ¿de dónde vino esto? Esto viene de la Casa Presidencial, viene de Palacio, y en Palacio están haciendo, hoy nos lo demuestra con estas declaraciones la presidenta, están haciendo un seguimiento perfectamente bien estructurado de quiénes son los que critican, qué critican, cómo lo critican, y crean este espantajo diciendo, es que no es cierto, es que aquí no hay censura. Señora presidenta, todos los periodistas de México sabemos que usted es la que ordena la persecución, la que ordena los despidos, porque los empresarios, los dueños de los medios, no actúan por sí mismos, actúan porque hay presión. Ay, ay, ay. Miren, yo qué más diera, lo he dicho en muchas ocasiones, yo qué más diera que de veras la presidenta Claudia Sheinbaum fuera impositiva y dictadora, ¿eh? ¿A quién no le gustaría, de la gente que está aquí, que realmente viéramos que fueran a meter 36 horas al bote a una Lili Téllez, a un Ricardo Anaya, a un Alito Moreno? ¿Cómo nos gustaría ver que el gobierno federal presionara, como lo hacían antes, a que les quitaran el fuero? Se lo quisieron quitar a López Obrador, ¿se acuerdan? ¿Cómo quisiera ver que la presidenta hiciera algo así con ellos? Lo disfrutaríamos mucho, aplaudiríamos eso. Hola. ¿Qué tal, Huicha? Muy buenas tardes. Hola, carnal. Saludos desde Zamora, Michoacán. Hola, carnalito. Qué bien que le cante las mañanitas a la presidenta. Algo nunca visto. Así es. Y un gusto ver cómo el pueblo le da tantas muestras de cariño a la presidenta. Larga vida. Así es, para carnalito. la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, diría Noroña. Así es, canalito. Dice alguien por aquí en el WhatsApp, buenas tardes, amigo Huicha, siempre veo la transmisión desde Santiago La Chihuiri, de Guantepec, Oaxaca. Bendiciones para ti y toda tu familia. Ánimo sin desmayar. Muchas gracias, canalito, te agradezco, gracias. Aquí hay otro mensaje. Huicha, yo te veo todos los días, pero no sé el horario en que transmites. Y YouTube me avisa cuando ya está terminando de transmitir. Ah, caray, hombre. Aquí hay un audio. Hola. Saludos, Huicha, desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Gracias, carnal. Un día lluvioso. Saludos, bendiciones. Gracias, canalito. Te mando un abrazo a ti y a toda la gente de por allá. Aquí también está lloviendo, aquí en Saltillo, Coahuila. Hola. Buenas tardes, Huicha. Hola, carnal. No, hombre, sería una cosa que de veras se acercaría a la verdadera justicia. Que les quiten el fuero y no más plurinominales. Y más a ese tal Alito que, hijo, tiene cola que le pisen. Y el otro el Anaya igualito, al de la cartera. Sí. Vayan quitándoles el fuero a toda esa bola de cabrones. Hijo, de veras, se lo merecen. Así es. Gracias, carnal. Pues bueno, dale like al video para llegar a más y más personas. Coméntame qué opinas de este tema que estamos viendo hoy, en donde ya sienten el agua hasta el cuello los priistas y los panistas porque se van a quedar sin fuero y sin la posibilidad de ser reelegidos debido a que la presidenta hoy anuncia que van ahora por la reforma electoral, que les va a cortar el hilo a todos estos nefastos políticos. Y ya, si no es mucha molestia, comparte el video porque recuerda que yo pongo el chisme, la nota, la noticia y tú la compartida. Para Huicha Entrevistas, Luis Salazar. Nos vemos al ratito en el otro canal de Huicha, las noticias como son. Moderadores,
Muchas gracias por ayudarme. Nos vemos al ratón vaquero. Bye bye. Felicidades. Un placer y muchas gracias. Y a todos los que lo escuchan.